alguna vez? ¿Te has preguntado? ¿Cómo maduran los linfocitos B? El linfocito B se origina a partir de una célula madre hematopoyética de la médula ósea y antes del nacimiento en el hígado fetal. Da lugar a todas las líneas de células sanguíneas, incluidos los linfocitos. La célula madre hematopoyética madura en progenitores linfoides que pueden dar origen a linfocitos T o a un linfocito B. Esto gracias a diferentes grupos de factores de transcripción que dirigen al desarrollo de las líneas de los linfocitos. De manera general, el progenitor linfoide común da origen a la primera célula comprometida en la línea del linfocito B, llamada prolinfocito B, gracias a los factores de transcripción EBF, E2A y PAX5, que inducen la expresión de los genes necesarios para el desarrollo del linfocito B. El estadio prolinfocito B se diferencia de un estadio prelinfocito B, y tras este estadio está el linfocito inmaduro, que finalmente pasan a ser linfocitos B maduros. Los linfocitos B vírgenes se activan al reconocer los epítopes frente a los cuales su receptor, llamado BCR, es específico. Una vez activados los linfocitos B, se diferencian a células de memoria y a células plasmáticas, quienes tienen la función de producir y secretar anticuerpos. Estos anticuerpos tienen funciones de neutralización, que es la unión anticuerpo-antígeno que anula la acción del antígeno sobre el organismo. La opsonización, que es los anticuerpos cuando cubren toda la superficie del patógeno, y ello hace que los anticuerpos unidos a él modifiquen su estructura y se facilite su unión a receptores de células fagocíticas, que ayudan a que el fagocito introduzca el patógeno en su interior y lo destruya. Activación de la vía clásica del complemento y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Ahora, imaginemos que existe una enfermedad en la que los linfocitos B no logran madurar. Por esto, no existen gamma globulinas en sangre y no se tiene ninguno de los efectos protectores de estas. Esta enfermedad no es imaginaria, es la agamaglobulinemia. Mi nombre es Fernanda Meneses, Carlos Quintero, Carol Daniel Enríquez, y juntos le vamos a hablar sobre esta enfermedad. Es una enfermedad de origen genético. Se define como una inmunodeficiencia primaria caracterizada por la ausencia de linfocitos B maduros circulantes con la reducción de todos los isotipos de inmunoglobulinas en sangre. También es conocida como la enfermedad de Bruton, debido a que la primera descripción de la afección fue realizada en el año de 1952 por el pediatra norteamericano Oden Bruton, en el cual estudió detenidamente el caso de un niño de 8 años que presentaba neumonías recurrentes y falta de gamaglobulinas en sangre. Una característica muy importante en los niños son las afecciones bacterianas recurrentes a partir de los 6 meses de vida, tiempo en que las IgG maternas adquiridas de manera pasiva por la placenta comienzan a ser catalizadas. Así, el 50% de los niños afectados para los 2 años de vida han tenido infecciones graves. La forma ligada al X representa aproximadamente del 85 al 90% de los casos. El 15% restante de los casos constituye un grupo heterogéneo de trastornos autosómicos recesivos y de novo. Incluso se reportó un caso femenino causado por un proceso llamado leonización, en el cual se da una extrema inactivación del cromosoma X sano. En la forma ligada al X, las mujeres que presentan el gen defectuoso son portadoras, pero no manifiestan la enfermedad, contrario al caso de los hombres que siempre manifiestan la enfermedad. La gamaglobulinemia es ocasionada por mutaciones del gen que codifica para la proteína sinasa de Bruton, BTK, localizada en el brazo largo del cromosoma X en la posición XQ21.3, XQ22, con más de 600 mutaciones en el gen. La BTK es una sinasa citosólica involucrada en la transducción de señales miembros de la familia TEC. Estos son moléculas de transducción de señales expresadas en varias células del linaje hematopoyético, pero ausentes en células T y en células ascinas naturales. Están presentes en las vías de transducción de señales que regulan la supervivencia, la activación, la proliferación y la diferenciación de las células del linaje B. Por lo tanto, los pacientes afectados presentan la incapacidad para que las células del sistema inmune, llamadas prelinfocitos B, terminen de diferenciarse a linfocitos B maduros. Debido a esto, los pacientes presentan números normales de prelinfocitos B, pero carecen o tienen niveles muy reducidos, menores al 1%, de células B maduras y gamma globulinas. Como consecuencia, quienes presentan esta afección aumentan la susceptibilidad a padecer infecciones repetidas desde la infancia, principalmente por bacterias gram positivas que suelen colonizar el oído medio, bronquios, pulmones, piel y meninges de estos pacientes. Para entender mejor los sucesos moleculares que llevan a la aparición de la gamaglobulinemia, primero debemos hablar un poco más de la principal implicada, la sinasa BTK. Como se dijo antes,
Esta es una sinasa involucrada en la traducción de señales y tiene 5 dominios estructurales que del extremo carboxiterminal al amino terminal son SH1, que es el dominio con la actividad quinasa y es el más comúnmente mutado. SH2, que se une a residuos de tirosina fosforilados. SH3, que se une a regiones ricas en prolina. Estos están involucrados en el reconocimiento intermolecular y en la regulación de la actividad quinasa. TH es la región homóloga de las quinasas TEC. PH, que se une al fosfatidilinositol 3-fosfato en la membrana celular. Se han encontrado muchos tipos de mutaciones en el gen de esta proteína, la mayoría en los exones. Estas pueden ser de lesiones, inserciones, mutaciones puntuales o mutaciones en el sitio de splicing. Estas mutaciones causan que la sinasa BTK no se exprese o que su funcionalidad esté comprometida. Dentro de la ontogenia del linfocito B, el paso del linfocito pro-B al linfocito pre-B está marcada por la expresión de pre-BCR. El linfocito pro-B no produce anticuerpos, pero se distingue de otras células inmaduras por la expresión de C19 y C10. En esta fase se expresan las proteínas RAG que realizan la recombinación de los genes de la cadena pesada. Una vez dada esta recombinación, el linfocito pasa a ser pre-B. Muy pocos linfocitos pro-B logran una recombinación productiva y logran convertirse en linfocitos pre-B. Es por esto que se debe inducir la proliferación de los linfocitos que lograron pasar al estadio pre-B para garantizar la maduración completa del linaje linfocito B. En el estadio pre-B, la cadena pesada del BCR se asocia a los sustitutos de las cadenas ligeras lambda 5 y AB pre-B. Además, se asocia a las proteínas transductoras de señales Ig-alfa e Ig-beta. Todos estos elementos juntos forman el pre-BCR. No se sabe qué reconoce el pre-BCR, pero por consenso se ha planteado que este actúa de forma independiente del ligando. Cuando se ensambla, desencadena cascadas de señalización responsables de la mayor expansión de todo el linaje B en la médula ósea. Pre-BCR activo presenta un cambio conformacional que expone las regiones de los dominios CH4, los cuales atraen a las sinasas de las familias SRC, como LIN, FIN y BLK, las cuales fosforilan los dominios CITAN de las IgE, tanto alfa como beta, creando sitios de unión para la proteína adaptadora BLNK y para la sinasa SYK. Además, activan a esta última. La SYK activada fosforila BLNK, que servirá de andamio para diversas moléculas. Paralelo a esto, las sinasas SRC fosforilan al correceptor CD19 y a la proteína BCAP. Estas reclutan a la PI3 sinasa que convierte a los PIP2 en PIP3. Los PIP3 generados servirán como sitios de anclaje a la membrana para diferentes proteínas, entre ellas la BTK, que además se une a la proteína BLNK. La PLC gamma 2 también se une a PIP3 y a BLNK. Cuando se une a BLNK, se hace susceptible a la fosforilación por la BTK y por SYK, lo que la activa. La acción de la PCL gamma 2 produce IP3, que causa un aumento de calcio intracitosólico que activa a la calmodulina para que se una a la calcineurina, que juntas activarán al factor de transcripción NFAT, desfosforilándolo para que se trasloque al núcleo. Además, se activará la proteína quinasa C, que fosforila al inhibidor de NF-κB para que éste se libere y se trasloque al núcleo. BAP se une a la BLNK y activa la sinasa RAC, sustituyendo su GDP por un GTP. Además, la proteína GRB2 se une a BLNK y recluta SOS. El complejo GRB2-SOS recluta a RAS y cataliza su activación de la misma manera que BAP lo hace con RAC. Juntas, activan cascadas de MAC sinasas que terminarán en la fosforilación del factor de transcripción, JUN y FOS. Una vez fosforilados, se unen para formar el factor de transcripción AP1. Los PIP3 en la membrana además sirven para el anclaje y la activación de la PDK1, que fosforila y activa a la AKT. AKT activado inhibe la síntesis de moléculas proapoptóticas como BATS y BAT, promoviendo la supervivencia celular.
Estos tres factores de transcripción son los que median por diferentes mecanismos la proliferación y la supervivencia de los linfocitos pre-B, pero debido al fallo en la BTK, la fosfolipasa 6 gamma 2 no se activará de la forma adecuada, por lo que no se activarán los factores de transcripción NF-κB y NFAT. Esto limita la proliferación y diferenciación de los linfocitos pre-B, por lo que no se tendrán los estadios siguientes. Las manifestaciones clínicas de la gamma-globulinemia comprenden infecciones recurrentes, graves o inusuales, que pueden afectar a diferentes órganos. Además, está relacionada a presentar enfermedades autoinmunes. Las infecciones suelen hacerse evidentes entre los primeros 6 y 9 meses de vida. Eso se debe a la inmunización pasiva vía transplacentaria y lactancia, pero también pueden aparecer más tarde, entre los 3 y 5 años de vida. Las principales infecciones son Sinusitis, pioderma, conjuntivitis, osteomielitis, meningitis, sepsis, bronquitis y neumonía. Los pacientes además presentan infecciones gastrointestinales, principalmente por Giardia lamblia, debido a la falta de IgA en las mucosas. Infecciones virales causadas por el virus de la hepatitis, por polivirus y enterovirus, por lo que evidencia la importancia de la neutralización en la respuesta inmune frente a estos virus. Además de esto, los pacientes con gamma-globulinemia pueden presentar falla en el crecimiento tanto de amígdalas y adenoides, falta de amígdalas y adenoides, artritis reumatoidea juvenil, anemia hemolítica autoinmune, glomurulonefritis, neutropenia y dermatomiositis. El diagnóstico de gamma-globulinemia se compone de clínica y de las pruebas de laboratorio. En cuanto a la clínica, se debe iniciar una sospecha diagnóstica en niños con antecedentes de infecciones bacterianas recurrentes o muy graves. Además, en el examen físico podremos identificar amígdalas y ganglios linfáticos atrofiados o ausentes. Esto debido a que la ausencia de los linfocitos B impide la formación de los centros germinales en estos órganos linfáticos. El laboratorio nos da un diagnóstico definitivo y las pruebas a realizar son evaluación de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas en suero pueden detectarse por diferentes técnicas. Una de ellas es la nefelometría. Esta técnica mide la dispersión de la luz en una suspensión permitiendo cuantificar de forma precisa las inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM. En un paciente con gamma-globulinemia, estos valores estarán reducidos. Hay que tener en cuenta que los valores de referencia de anticuerpos se encuentran divididos según la edad, por lo que es importante conocer la edad del paciente. El proteinograma electroforético es una técnica en la cual se le aplica al suero una corriente eléctrica para que las proteínas migren por atracción de cargas a través de un gel, el cual contiene poros. La distancia que recorre cada tipo de proteína dependerá de su tamaño, forma y carga eléctrica. Después de la migración obtendremos 5 fracciones: albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En la fracción gamma encontraremos las inmunoglobulinas y en un paciente con gamma-globulinemia esta estará disminuida. Las bandas de las fracciones proteicas pueden ser cuantificadas mediante un densitómetro que mide la intensidad y el ancho de cada banda. En los pacientes con gamma-globulinemia encontraremos una fracción gamma muy reducida o ausente. Citometría de flujo. Aquí la citometría de flujo es una técnica usada para cuantificar las poblaciones celulares, en la que se adicionan anticuerpos marcados con fluorocromos en una muestra. El citómetro determinará simultáneamente la complejidad y el tamaño de las células. Además de la fluorescencia emitida por los fluorocromos, se verán evidenciados en diferentes gráficos. Las células más pequeñas y menos complejas son los linfocitos. Dentro de esta población se marcarán los linfocitos B en el correceptor C19 y se pueden observar en unos gráficos dot plot. En este gráfico, los linfocitos B se ubican en la zona CD3 menos C19+, y en uno se observa la grave disminución, menor al 1%, o la ausencia de los linfocitos B. Los monocitos también expresan la proteína BTK, sin embargo cuentan con proteínas adicionales, las cuales pueden suplir su función. Esto nos permite evaluar la expresión de la BTK por citometría de flujo en monocitos, que será un reflejo de cómo se está expresando la proteína en los linfocitos pre-B. Los monocitos se pueden marcar con anticuerpos contra CD14, además se mandan anticuerpos contra la BTK. Aquí usamos un control isotípico marcado en negro, y el corrimiento del pico a la derecha nos indica la expresión de la proteína.
En el caso de un paciente con gamma-globulinemia no veremos este corrimiento. Sin embargo, ver el corrimiento no descarta la enfermedad, ya que se puede dar el caso de que la proteína se exprese, pero de que no sea funcional. En caso de que sí haya la expresión de la BTK, pero las otras pruebas sugieran una gamma-globulinemia, se debe hacer una secuenciación del gen en busca de mutaciones. Además, en la forma ligada al X, una paciente puede ser portadora de la enfermedad. En estos casos, veremos dos picos, debido al mosaicismo en la expresión. En la actualidad, no existe una cura para la gamma-globulinemia, ya que el gen defectuoso no puede repararse ni reemplazarse. De igual manera, es imposible provocar la maduración de los linfocitos B precursores a linfocitos B maduros. Sin embargo, es posible administrar a los pacientes algunos de los anticuerpos de los que carecen. Estos se administran vía intravenosa o subcutánea. La dosis estándar es de 200 a 400 miligramos por kilogramo por cada dosis, cada 3 o 4 semanas por varios ciclos. Estos anticuerpos sustituyen a aquellos que estos pacientes no pueden producir por ellos mismos y previenen que las infecciones se extiendan al torrente sanguíneo, a órganos y tejidos profundos. En algunos pacientes se aconseja el uso profiláctico de antibióticos para protegerse de infecciones. Es importante destacar que los pacientes con gamma-globulinemia no deben recibir vacunas vivas, como la vacuna Sabin para el polio o la MMR para el sarampión, las paperas y la rubiola, ya que es posible que estas vacunas le transmitan al paciente la enfermedad que deberían prevenir. Esto debido a que su sistema inmune no es capaz de responder de forma adecuada frente al virus sin importar que esté atenuado. El objetivo del tratamiento es que los pacientes con gamma-globulinemia logren vivir una vida sin limitar sus actividades.